Y bueno, bienvenido Bernardo Esquinca, estamos listos para escucharte. Gracias, Nacho. Es un gusto estar aquí con mis compañeros de mesa, con ustedes. Y paso directamente a leerles un relato que es inédito, o lo era hasta antes de aparecer en esta publicación, que se llama La hora del mago. 1. Al principio, Dragan no relacionó lo que le estaba ocurriendo con la silla para bebés. Su mujer la había comprado en una tienda de descuentos y durante un mes colocaron a la pequeña Lena en ella con muy buenos resultados. Tenía varios botones que modulaban sus rítmicos movimientos. También una bocina oculta de la que salían sonidos que cambiaban constantemente. Lena alcanzaba un sueño profundo, prolongado, y Dragan podía trabajar en su estudio sin interrupciones. Durante los primeros días, los sonidos que salían de la silla les llamaron la atención e incluso les pusieron nombres. Había uno sordo y monótono que parecía el ruido de las olas al romper en la playa y que a Dragan y a su mujer les recordaba los deseos de salir de la ciudad, así que lo llamaron vacaciones. Otro melodioso que semejaba la música ambiental de un lugar de trabajo al que se referían como oficina, y otro más de tintes hipnóticos que a Dragan le hacía pensar en un número de circo de su infancia que denominó La hora del mago. Pronto todos esos efectos dejaron de ser novedad y pasaron a convertirse en parte del paisaje del hogar, una especie de ruido de fondo que acompañaba sus conversaciones y pensamientos. Las cosas marcharon bien hasta que Dragan comenzó a experimentar los episodios. Acababa de colocar a Lena en la silla y de pronto se vio en un centro comercial sosteniendo un taladro en el departamento de electrodomésticos. No recordaba cómo había llegado ahí, ni por qué estaba en esa sección sosteniendo una herramienta que no necesitaba. Regresó a casa más pensativo que asustado, convenciéndose a sí mismo de que necesitaba trabajar menos y dormir más. Al llegar a casa, Dragan dudaba si debía comentar el incidente con su mujer. Ella lo recibió con una frase que lo desconcertó aún más. ¿Cómo te fue en la tienda? Aturdido, solo atinó a responder, bien. Para enrarecer aún más las cosas, ella dijo, ¿por qué no compraste nada? ¿Estaban muy caros los taladros? Dragan improvisó una respuesta y prefirió no comentar nada de aquella pérdida de noción de tiempo. Al igual que muchas personas que se ven envueltas en un suceso extraño e incomprensible, hizo como si no hubiera ocurrido y confió en que no se repetiría. Pero se equivocaba. 2 días después experimentó otro episodio. Tras colocar a Lena en la silla, levantó la vista y se encontró en la azotea de un edificio. Estaba frente al barandal de seguridad, mirando el horizonte de la ciudad, mientras un fuerte viento le azotaba el rostro. De inmediato sintió pánico. En circunstancias normales, Dragan jamás subía a una azotea, pues padecía vértigo. Pero estaba allí, en lo alto de un edificio desconocido, como si una fuerza que lo rebasara lo hubiera llevado hasta allí en contra de su voluntad. Tardó varios minutos en recomponerse, en recuperar la seguridad para moverse y poder abandonar el edificio. Esa noche no durmió. ¿En qué momento su mente había cruzado una frontera desconocida? Debía consultar a un especialista y, sobre todo, debía alarmar a su mujer, evidenciando la fragilidad de su psique. Con la pequeña Lena en juego, ¿no saldría ella corriendo de la casa con todo y su hija? Entonces decidió sacar del botiquín de las medicinas una caja de ansiolíticos. Todo era sin duda culpa del estrés, la paternidad, el trabajo acumulado, las cuentas por pagar. Se tomó una pastilla y consiguió dormir varias horas, pero las cosas empeoraron. Durante el nuevo episodio, Dragan cobró conciencia ante una caja registradora y una dependienta que le entregaba un billete. Se quedó pasmado hasta que la mujer le dijo, «Su cambio, señor». Tomó el billete y vio la bolsa de compra que sostenía. Dentro de ella había una pistola. Estuvo a punto de decir algo, pero la gente formada detrás de él parecía impaciente, así que se dio la media vuelta y abandonó el lugar.
Por fortuna, su mujer no estaba en casa, así que pudo esconder el arma y las balas que había comprado dentro del closet. Las metió en una caja de zapatos que luego colocó en el fondo de la repisa. Pálido y sudoroso, Dragan fue hasta el lavabo y se mojó el rostro. Después se miró en el espejo y lo que vio fue la imagen de un hombre acobardado y desorientado que había dejado de tener el control de sus acciones. Eso tenía que parar. Tomaría cartas en el asunto, recuperaría la voluntad. Fue entonces que escuchó el ruido de fondo, ese sonido proveniente de su infancia al que había dejado de prestar atención y que ahora volvía a sus oídos con la fuerza de las revelaciones. La hora del mago. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? No podía explicarlo, pero estaba convencido de que aquella música absurda era la responsable de los episodios. Salió del baño y en la sala encontró a su mujer que acababa de colocar a Lena en la silla. La saludó con una mueca y pretextando que tenía trabajo pendiente, se encerró en el estudio. Por la noche, cuando su mujer y su hija dormían, fue a la sala y revisó la silla de Lena. Buscaba algo que indicara quién era el fabricante. En la parte baja del respaldo encontró una etiqueta cosida a la tela. Leyó Industrias Ligotti y un número. Sin importar la hora, Dragan fue al teléfono y marcó. Una intuición le decía que su llamada sería respondida. La voz al otro lado era indefinida. Podía ser la de un viejo, pero también la de un niño. Ven a verme, te estoy esperando. 2. Llevó consigo la pistola. Dragan condujo por calles secundarias en busca de la dirección que la voz le dictó al teléfono. Era un barrio de oficinas y bodegas. No le costó trabajo encontrar el lugar, era el único edificio iluminado a esa hora de la madrugada. La puerta estaba abierta, subió por unas escaleras de caracol hasta el primer piso. Al fondo del pasillo, alfombrado, vio un rectángulo de luz. Caminó con paso vacilante mientras palpaba la pistola en el bolsillo de su pantalón. Cruzó el umbral y se topó con hileras de cajas que iban del suelo al techo. Cientos de cajas. Todas contenían la misma silla para bebés que usaba Lena. Entre las cajas, en una esquina, había un escritorio. El hombre sentado detrás le hizo una seña para que se acercara. Su edad, como su voz, era indefinida. Alto y delgado, vestía smoking con sombrero de copa y capa negra. Dragan sintió un escalofrío. Era el mago del circo de su infancia. «Felicidades», le dijo. «No todos descifran el enigma y llegan hasta aquí». Dragan se quedó de pie incrédulo. «¿Qué me hiciste?», preguntó titubeante. El hombre de la capa y el sombrero se inclinó sobre el escritorio y levantó una ceja. «¿Qué le hice a todos?», respondió. «No te des aires de exclusividad». Realizó un gesto con la mano, abarcando las cajas. «Despaché miles de pedidos y miles más están en camino». Dragan se frotó los ojos como si buscara despertar de una pesadilla. «Yo te conozco. Cuando era niño te vi en un circo». Y después, casi suplicante, agregó: «No me digas que no es personal». El hombre de la capa y el sombrero se reclinó en la silla y puso las manos sobre un estómago repentinamente abultado. «Siento decepcionarte. Esto que ves es una representación que tu mente ha elegido para darme forma. No soy responsable de ello. Lo que sí he hecho es meterme en tu cabeza». Dragan sacó la pistola y le apuntó. «Lo que hayas hecho, arréglalo o te mato». El hombre de la capa y el sombrero lanzó una extraña carcajada, algo que primero pareció un graznido y luego el balbuceo de un bebé. Dragan tembló e hizo un esfuerzo para mantener firme la mano. «¿Crees que no me atrevo a disparar?», dijo, amartillando la pistola. El hombre de la capa y el sombrero abrió mucho los ojos y asintió. Su mirada era desorbitada, como si detrás de las cuencas se encontrara un ser mucho más grande que el cuerpo que lo contenía. «Oh, sí», dijo, «por supuesto que vas a disparar». Dragan sintió que su mano se movía. «¿Cuál es tu número de serie?», preguntó el hombre de la capa y el sombrero, mientras revolvía unos papeles que estaban sobre el escritorio. «Aquí está, 346-975. En efecto, estás programado para disparar». Hizo una pausa y luego alzó la mirada. «Solo que no contra mí». Dragan ahogó un grito. Por más esfuerzos que hizo, el cañón de la pistola quedó colocado contra su propia sien.
Por favor, no, suplicó, sollozando. El hombre de la capa y el sombrero sonrió. Era una sonrisa sin dientes, como la de un anciano o como la de un recién nacido. Clic. El gatillo golpeó el percutor, pero no hubo explosión. Dragan respiró aliviado. La pistola no tenía balas. Ahora vete, dijo el hombre de la capa y el sombrero. Vuelve a tu casa con tu mujer y tu hija. Dragan se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué te diviertes conmigo?, preguntó con un hilo de voz. El hombre de la capa y el sombrero parecía impaciente. La cita había terminado. Porque puedo hacerlo. Dragan comprendió que era hora de irse. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Cuando cruzaba el umbral, el hombre volvió a hablarle. Espera. Dragan se detuvo, pero no volteó. Estaba seguro que si lo hacía, esta vez vería la auténtica forma detrás de aquella voz indefinida, y lo que miraría se quedaría grabado de tal forma en sus pupilas que incluso la pequeña Elena podría atestiguarlo. ¿Sí? Mantén esa pistola aceitada, dijo la voz. Antes de dejarlo marchar, agregó, algún día te voy a pedir que la utilices. Gracias.